Presidente Guillermo Lasso en cadena nacional anuncia la creación de un nuevo delito penal contra los líderes de las mafias. El jefe de Estado dijo que el objetivo del proyecto de ley que enviará a la Asamblea es atacar la raíz del problema en las cárceles. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ingresaron a la penitenciaría del Litoral en un operativo masivo asumiendo el control de las instalaciones de manera indefinida. A 62 subió la cifra de presos asesinados en la reciente masacre ocurrida en la penitenciaría del Litoral. En el exterior de criminalística en Guayaquil continúa el drama de familiares que retiran los cadáveres. Asesinan a 5 personas que se encontraban en un velorio al noroeste de Guayaquil. Los sicarios utilizaron armas de fuego de largo alcance. La oposición cubana denunció arrestos, hostigamientos y presiones durante las protestas contra la dictadura. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Qué placer iniciar esta semana junto a ustedes. Empezamos de esta manera. Mucha atención porque a 62 subió la cifra de presos asesinados en la reciente masacre ocurrida en el pabellón 2 de la penitenciaría del Litoral. Se trata de uno de los PPL heridos de gravedad que no logró recuperarse. En el exterior de criminalística en Guayaquil continúa el drama de familiares que retiran los cadáveres. La tristeza y la desesperación se mezclan entre los allegados de quienes fueron personas privadas de la libertad hasta el pasado viernes y fueron víctimas de la última masacre carcelaria que ha vivido el país en este año. Algunos ciudadanos están con los documentos realizando trámites y otros esperando en el exterior con los féretros. Y de esa manera piden que les entreguen a sus seres queridos para velarlos en casa. Muy penoso, muy doloroso, sobre todo para la mamá, que es la que ella más sufre por su hijo. Imagínense, están los familiares todavía aquí, pero todavía no entregan los cuerpos, ya son 3 días. Otros siguen buscando información. No saben nada de ellos desde la semana anterior. Ni en la penitenciaría del Litoral ni en el laboratorio de criminalística aparecen sus nombres. No me dan nada ahorita de lo que le ha pasado a él, lo que le ha sucedido a él. Poco conocimiento de él no tengo para nada. Averiguar. Recién desde ayer que yo vine aquí, no me han dado nada de declaraciones acerca de él. Este domingo en el hospital del Guasmo Sur se confirmó el deceso de otro reo y así la cifra se incrementa a 62 asesinados. Tenía varias heridas de armas de fuego y no pudo vencer la muerte. Hasta la tarde de ese lunes se habían identificado 41 cuerpos por exámenes dactilares. De estos, 29 habían sido entregados a familiares y tenían a 33 por entregar. Entre estos, a 16 que les realizarán pruebas antropológicas y de ADN porque fueron mutilados e incinerados. Informó Charlie Pisa. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron a la penitenciaría del Litoral en un operativo masivo, asumiendo así el control de las instalaciones de manera indefinida. Los detalles enseguida. Cerca de 1000 efectivos, 500 de la policía y 500 de las Fuerzas Armadas ingresaron al centro penitenciario para ejecutar operativos de control del perímetro externo e interno que incluyó el uso de tanquetas. La intervención se ejecutó principalmente en el pabellón 2 y el área transitoria de la penitenciaría del Litoral, que fueron los escenarios de la matanza de este fin de semana. Quieren tumbarnos la pared que está ahí. Han tenido casi 2 horas para quererla tumbar, más de 4 horas. Y la policía no entra, por favor. Según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el operativo masivo permitirá imponer la presencia del Estado en este escenario de forma indefinida. Además, se generarán las acciones necesarias para fortalecer la tecnología y otras operativas que requieren sigilo.
Entre tanto, los familiares de los internos exigían por medio de carteles soluciones concretas que terminen con la ola de violencia en el sistema penitenciario. No está haciendo nada por la gente que está muriendo adentro. Es lo que dice que no haya la guerra, pero no hacen nada porque la guerra no pase. Todo el mundo viene desesperado por su familiar, pues. Hay tanta gente muerta. ¿Hasta cuándo los muertos? No les dan de comer. Desde el hecho de quitarles el derecho al alimento, ellos están pagando ya su pena. ¿Qué más quieren? Otros buscaban información sobre sus seres queridos. ¿Su familiar en qué pabellón está? En el 2. ¿Se registró todo esto? Sí. ¿Ninguna información, algún acercamiento? Acabamos de llegar de Colombia. Acabamos de llegar ahí en la frontera, acabamos de llegar. Pero Dios quiera que todo eso se solucione, ¿no? Qué cosa tan tremenda la que se ha pasado acá, ¿no? Sí. ¿Contacto con su hijo antes de todo esto? No, si alcanzamos a hablar el viernes. No, que estaba bien, que había por una revuelta, pero no más. Entre tanto, las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones de seguridad complementarias en el perímetro externo del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, con patrullajes fluviales permanentes en el río Daule, fortaleciendo la vigilancia en el centro carcelario. Informó Roselena Vascones. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en cadena nacional anunció la creación de un nuevo delito penal contra los líderes de las mafias. El jefe de Estado señaló que el objetivo del proyecto de ley que enviará a la Asamblea Nacional es atacar la raíz del problema que existe en las cárceles. Hoy vivimos precisamente las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana. Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune. Ustedes han visto el crecimiento del micronarcotráfico en nuestras ciudades. Crearon un entorno tan permisivo para el crimen que ya no nos enfrentamos a la delincuencia común, sino a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo. Es decir, mientras desde lo alto algunos minaron el Estado para acumular poder y dinero, los carteles desde abajo aprovecharon esa misma erosión para adueñarse de las calles y cárceles. Yo mismo asumiré la coordinación nacional de las fuerzas del orden. La seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número 1 del despacho presidencial. Las fuerzas del Estado estarán presentes de manera indefinida en dicho centro carcelario. He decretado el nombramiento del general Fabián Fuel como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del general Luis Burbano como comandante general del Ejército. El SNAI, por su parte, estará a cargo del actual director del CIES, coronel Fausto Cobo. Hoy he convocado y liderado en la gobernación del Guayas una reunión con todos los poderes públicos en la que hemos producido el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, a través del cual coordinaremos acciones conjuntas y exhaustivas en materia de seguridad. Atacaremos la raíz del problema, los jefes de las mafias. Ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales, escondiéndose detrás de sus secuaces. Por ello, tipificaremos el nuevo delito de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. Nuestro esfuerzo trascenderá fronteras, porque el combate al narcotráfico exige el esfuerzo coordinado de múltiples países, gobiernos aliados como Estados Unidos, Israel, Colombia, el Reino Unido, España
ya nos han comunicado su firme voluntad de apoyarnos en la lucha contra esta amenaza. Lo mismo harán instancias supranacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea. En lo que va del año son más de 300 muertos los que se han registrado en las cárceles a nivel nacional. Este 2021 se ha caracterizado por las peores masacres en la penitenciaría. Escuchemos. Ya se han ido casi 11 meses de este 2021 y si hay algo que penosamente destaca en este tiempo es la crueldad evidenciada en las cárceles del país, en donde por distintos medios nadie ha podido ignorar los sangrientos hechos que las paredes de varios recintos penitenciarios y pabellones han evidenciado hasta el momento. Todo comenzaba en el mes de febrero, exactamente el día 23, cuando las alertas se encendían en la Zonal 8 del Guayas, también en la cárcel de La Tacunga y el Turi en Cuenca. La cifra de fallecidos llegaba a los 80 muertos y la angustia que se hizo presente en los exteriores de los centros de reclusión. Escenas no solo en los recintos carcelarios, sino en las morgues, hacían eco de la maldad que se había instalado en las distintas cárceles. Sin embargo, el tema estaba lejos de terminar, pues en el mes de julio los disparos se volvieron a escuchar. Esta vez 22 fueron los fallecidos y un hecho que sorprendió a muchos cuando una mujer policía fue abusada cumpliendo con su deber. Después de varios sucesos al interior, el 28 de septiembre nuevamente la maldad tomaba forma. 118 privados de la libertad fueron asesinados tras enfrentamientos entre bandas que operaban en las cárceles. En lo que transcurría el mes de octubre encontraron los cuerpos suspendidos de 11 privados de la libertad. Esto como un anuncio de que algo más todavía faltaba por detonar. Noviembre 12 se registró el último hecho de sangre, el cual hasta el momento deja 62 muertos y decenas de heridos. Según datos de la Policía Nacional, son en total 327 fallecidos hasta la fecha, a un mes y medio de que concluya este violento 2021. Informó Julio César Saona. Y precisamente para conocer cuáles son las novedades que se registran en los exteriores de este centro carcelario, nos enlazamos con Charlie Pisa. Charlie, buenas noches, te escuchamos. Así es, ándale, amigos televidentes, buenas noches, 22 horas con 13 minutos y acá en el exterior de la penitenciaría del Litoral se vive hoy lunes una calma, a diferencia de lo que ocurrió el día viernes. Existe personal militar en el primer filtro de la penitenciaría de esa cárcel y también hay familiares de personas que han estado, que se encuentran listas para salir, que tienen las boletas de excarcelación hace aproximadamente unos 15 minutos. Los vimos a ellos, camisetas, unos zapatos. Aquí representantes de algunas iglesias evangélicas se acercaron, les entregaron alimentos, ropa, entre ellos llegar hasta su domicilio. Se recogimos algunos testimonios de personas que han estado también escondiéndose durante la matanza del día viernes y los disparos. Nos contaban también testimonios, relatos de cómo han estado escondiéndose debajo de las Es el reporte de Charlie Pisa, quien nos indica que a esta hora se vive una relativa calma. Más adelante nos enlazaremos nuevamente con él. Queremos contarles que varias bancadas legislativas responsabilizan al gobierno de Guillermo Lasso por la crisis carcelaria en el país. Algunos asambleístas piden respuestas y otros la renuncia de algunas autoridades. Desde la Asamblea Nacional, varias bancadas legislativas responsabilizan al gobierno de Guillermo Lasso por la falta de control y acción ante los violentos crímenes que ocurren en las cárceles del país. ¿Cómo se hace desde la cárcel una transmisión por Facebook de que estaban picando las paredes y durante 4 horas hasta que se da la matanza no hace absolutamente nada la Policía
nacional. Los asambleístas insisten en que no es el primero ni el segundo amotinamiento que se ve en las cárceles, pues ya son varias las ocasiones en las que las imágenes se repiten. Algunos de los legisladores piden a las autoridades respuestas, mientras otros su renuncia. Por eso la bancada de Unión por la Esperanza exige la renuncia inmediata de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, de la comandante de policía Tanya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas Pablo Rosemena y del director de la penitenciaría del Litoral Jorge As Armas. Pero desde la bancada oficialista y el gobierno se insinúa que detrás de lo que ocurre en las cárceles podrían estar grupos políticos involucrados. La intención de generar conmoción social no es algo nuevo y sobre todo conocemos ya el pasado de algunos quienes han estado en el accionar político. Y busca culpables donde no existen. Los verdaderos culpables están en los centros de rehabilitación y en la corrupción enquistada e institucionalizada dentro de la Policía Nacional. Hay otros sectores que consideran que el estado de excepción no está dando resultados y que es algo que también hay que fiscalizar. Porque se supone que en un estado de excepción se destinan recursos extras para el control de lo que tenga que hacerse en estado de excepción. El jefe de la bancada oficialista insiste también en los vacíos legales que impiden al gobierno actuar y la necesidad de leyes urgentes. Porque tenemos a policías que no pueden ingresar sino más que con un tolete frente a quienes se enfrentan, incluso con cartuchos de dinamita, como pudimos ver ocurrió en esta acción este fin de semana. El miércoles se ha convocado al Pleno para dar trámite sobre el informe de la situación carcelaria del país. Hay algunas observaciones, necesitan capacitación, los guías penitenciarios, necesitan infraestructura, tecnología, y eso tiene que el presidente de la República y el Ejecutivo ponerse a trabajar. Informó Valeria Navarro. Existen voces a favor y en contra tras el ingreso de las Fuerzas Armadas a la penitenciaría del Litoral. El constitucionalista David Carrión cree que el Estado ecuatoriano podría enfrentar acciones de organismos internacionales, mientras que Rafael Ollarte sostiene que no le quedaba otra salida al régimen. Escuchemos. Pese a que la Corte Constitucional limitó el accionar de las Fuerzas Armadas a los exteriores de los centros carcelarios, cortando las facultades extraordinarias del estado de excepción, el gobierno nacional puso manos a la obra y ordenó el ingreso no solo de policías sino también militares a la penitenciaría del Litoral. Esto a pesar que a futuro le puedan generar acciones legales, no solo a nivel nacional. Actuando fuera de sus competencias, fuera de lo que le establece la Constitución. Tercero, casi seguro que tendremos demandas ante la Corte Interamericana y habrán sanciones. El constitucionalista Rafael Ollarte no comparte criterio con su colega David Carrión. El Estado ecuatoriano no puede mirar para otra parte. Es decir, es obligación del gobierno, porque qué lindo la Corte Constitucional. Te dice, no hagas esto, y el día de mañana, ¿qué te va a decir la misma Corte Constitucional cuando no los famosos organismos de derechos humanos de que tú has incumplido tus obligaciones porque la gente en la cárcel ha muerto? Sí, pero ha muerto porque no me has dejado utilizar las Fuerzas Armadas. Ah, no es mi problema, el responsable es suyo. Sin embargo, Carrión, sin quererse presentar como defensor de la Corte, cree que sí falta del Ejecutivo. Propone alguna alternativa respecto de este control o alguna manera intervenir en las cárceles, debería proponer algo diferente a la Corte, a ver si la Corte podría aceptarlo o no. Más bien pensaría que le falta al Ejecutivo presentar un proyecto, un plan. El penalista Paulo Caña tiene la certeza que existen aspectos que ayudarían a resolver la crisis carcelaria, pero al parecer son pasados por alto. Es que hay un abuso de la prisión preventiva. Usted ve que cada vez que vamos a audiencias, Fiscalía siempre pide prisión preventiva y lamentablemente muchas de ellas los jueces ordenan esta prisión preventiva. Y eso es un anticipo de la pena. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchas de esas personas han sido asesinadas aún sin saber si eran culpables o inocentes. Allá existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y existen sentencias de la Corte Constitucional que indican que existe este abuso de la prisión preventiva. A pesar de ello se sigue dando. Informó Héctor Romero. Los PPL de la cárcel de Turi en Cuenca se pronuncian ante la masacre ocurrida en la penitenciaría del Litoral. Ellos se declaran en huelga de hambre, mientras que las autoridades de la SUAY se activan para dar seguridad dentro y fuera de ese centro carcelario. El Centro de Rehabilitación Social de Turi se declara en reuniones permanentes para mantenernos vigilantes de las medidas que se tomen para controlar estos actos de violencia
que han tenido de sangre y luto a cientos de familias de nuestro país. Este fue uno de los pronunciamientos hecho público a través de las redes sociales por parte de los PPLs del Centro de Rehabilitación Social Turi de la ciudad de Cuenca ante la masacre ocurrida en el CPL Guayas número 1. Además, se declararon en huelga de hambre como muestra de solidaridad ante los PPL asesinados. Nos declaramos en huelga de hambre indefinida hasta que se demuestre una acción efectiva por parte del gobierno nacional. Por ello, las autoridades azuayas activaron un plan para precautelar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario. Estamos con todos los protocolos activados de las diferentes instituciones, estamos también con derechos humanos, estamos con sobrevuelos de drones, hasta el momento no ha habido ningún problema. Alrededor de 100 funcionarios que están custodiando de acuerdo a nuestra competencia. De igual manera tenemos un equipo de reacción y equipo de reforzamiento dentro de las operaciones en dicho centro. Se ha reforzado el dispositivo del personal que se encuentra realizando las operaciones en el Centro de Privación de Libertad de Turi y nos encontramos en coordinaciones permanentes con la Policía Nacional a fin de atender las diferentes alertas. Los PPL de este centro hicieron llegar las condolencias a los familiares de los asesinados. ¡Juntos por la paz! Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Asesinaron a 5 personas que se encontraban en un velorio al noroeste de Guayaquil. Los sicarios utilizaron armas de fuego de largo alcance y tras cometer los crímenes quemaron el vehículo en el que se movilizaban. Mientras velaban a una mujer con antecedentes penales, asesinaron a 5 personas más. Las víctimas acudieron al bloque 2 de Bastión Popular para despedir a Ivonne Lara, de 42 años, acribillada la tarde del sábado. Pero terminaron sin vida y tendidos sobre la calzada. Se habrían acercado en un vehículo de color blanco hasta este lugar donde se desarrollaba el velorio y disparan a mansalva de forma indiscriminada utilizando armas de grueso calibre como fusil y proyectiles 9 milímetros. Yo pensé que algunos muchachos estaban reventando camaretas, de chute, no dejan dormir, pensé. Cuando de un momento comenzó la bulla, el griterío, ya asomé y ya estaban las personas tiradas. Como Policía Nacional hemos intervenido hace un mes en el mismo domicilio de esta ciudadana que estaba siendo velada y detuvimos a una persona de sexo femenino con sustancias estupefacientes. Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Melian Sánchez, de 35 años, de nacionalidad venezolana. Joseph Guala Resilio, de 30, quien registraba 2 detenciones por tenencia ilegal de armas de fuego y había salido hace 3 meses de prisión. Edgar Bustos Luna, de 37, Jordi Rodríguez Mora, de 16 años, y un adulto mayor de nombres Víctor Molina López, de 72 años. Él solo pasaba por el lugar. Lo dispararon, le cayeron 3 tiros en la espalda. Él vive en esta cuadra y él venía a su casa. Ya estamos demasiado, no sé por qué será. Será el castigo de Dios, no sé qué pasa en la humanidad. Luego del ataque, los sicarios abandonaron e incineraron el carro en un sector desolado y oscuro de Samanes, en el norte de Guayaquil. Según la Policía Nacional, el vehículo presenta inconsistencias y ha sido reportado como robado. ¿El carro ha sido utilizado en otros crímenes? Se tiene la información de un vehículo de esas características que había participado en otros hechos de violencia en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Actualmente la policía del Distrito Pascuales se encuentra custodiando los velorios de 4 de los reos abatidos en la penitenciaría del Litoral. Con estas 5 víctimas mortales, serían 9 los velatorios en los que tendrían que dar seguridad a los asistentes para evitar más crímenes. ¿Este crimen guardaría relación con la masacre en la cárcel? Las investigaciones que realizan los grupos especiales deberán determinar si esto obedece a una retaliación por el problema de la cárcel. Hay que recordar que nosotros nos encontramos muy cercanos hasta el centro penitenciario. Informó Jorge Salazar. Cambiamos de tema y nos vamos con noticias internacionales. Varios disidentes cubanos fueron arrestados poco antes del llamado a una manifestación convocada por la oposición, pese a la prohibición de la dictadura que asegura que reina la paz en las calles. En un video se ve cómo agentes de seguridad detienen a opositores quienes protestaban en la ciudad de Holguín.
Un vehículo llega a lo que parece ser una zona residencial y varios hombres detienen y suben de manera violenta a unos manifestantes. El líder opositor José Daniel Ferrer compartió el video en su cuenta de Twitter y confirmó que los detenidos son los hermanos Miranda Leiva y la señora María Casado Ureña, de 74 años de edad. La Habana vivió un clima de tensión con una fuerte presencia policial en algunas calles. El líder opositor que convocó a la marcha, Junior García Aguilera, permaneció incomunicado en su casa vigilada por agentes. Y bien, amigos, es momento de una pausa, pero al volver asesinan con varias apuñaladas a una mujer en el cantón Nobol. Los detalles al regresar de esta pausa. Gracias por permanecer junto a nosotros. Un proceso de pacificación, el envío de un proyecto de ley de defensa ciudadana y la presencia indefinida de policía y fuerzas armadas en las cárceles son algunas de las acciones del Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis promovido por el presidente Guillermo Lasso. Se anunció además agilitar indultos para reos con enfermedades catastróficas. Antes de que la crisis se salga del tiesto, el mandatario convocó a un acuerdo nacional con todas las funciones del Estado y organismos de control. Todas. Fueron más de 4 horas en la gobernación para anunciar una tregua que no implica sumisión. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Son 6 acciones conjuntas. Al margen de la distensión, seguirán cargando la mano en el interior de una cárcel que hoy parece en manos de 4 grupos, sin Dios ni ley. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida. Lejos del dictamen y la pugna que se engranó con la Corte Constitucional. Se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Además, agilidad en los beneficios penitenciarios a través de la función judicial y el SNAI. Él se compromete como ejecutivo de casos humanitarios. Se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios. Sus declaraciones en menos de 7 minutos. Mucho antes, tanques y camiones volvieron, esta vez, hasta los exteriores de los pabellones, informó Jorge Escobar. En otro tema, una joven de 25 años fue asesinada en el cantón Nobol, provincia de Guayas. El principal sospechoso sería su expareja, quien le habría propinado 30 puñaladas. El crimen habría ocurrido pasadas las 2 de la madrugada del lunes 15 de noviembre en pleno centro del cantón Nobol. A esa hora ya todos dormían en la zona, pero solo en este local había ambiente de fiesta. 4 personas en su interior ingerían bebidas alcohólicas. De pronto, gritos desgarradores acabaron con la tranquilidad del sector. Presenta totalmente 30 heridas en todo su cuerpo, o sea, a nivel del cuello, 2 heridas, a nivel de la oreja superior derecha, 2 heridas, una en mentón, a nivel pectoral, 9 heridas, a nivel del brazo derecho tiene 5, de la muñeca tiene 1, a nivel de región del muslo tiene 3 y en región de la espalda tiene 2. En ese lugar donde funcionaba un asadero de pollos falleció la joven de 25 años de edad, identificada como Selena Loy Moreira, madre de 3 menores de 9, 4 y 3 años. El principal sospechoso de este crimen sería su exconviviente, personaje de quien se había separado hace poco tiempo.
Él fue uno de los que estaban bebiendo junto a la ciudadana, mientras que la policía no quiso brindar mayores detalles en torno a la cuarta persona que permanecía en ese lugar. Todavía se han puesto dentro de la cadena de custodia varios indicios que posteriormente serán periciados y poder determinar efectivamente qué es lo que sucedió al interior del inmueble. Su hermana mayor era una de las personas que se encontraba en el sitio. Ella recibió varias puñaladas en su intento por defenderla. Hoy permanece en el hospital básico del Cantón Daule, mientras que aquel ciudadano que fue identificado como autor del crimen ya es buscado por la policía. Estamos todavía en las tareas de ubicación, se está de igual forma realizando las coordinaciones con otras unidades a fin de poder ubicar a esta persona. Informó José Morales. Un joven de 22 años fue asesinado con varias puñaladas en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. El crimen ocurrió luego de que la víctima saliera de una fiesta popular. Asombrados, los moradores del barrio Jaime Hurtado en el cantón Lago Agrio no podían creer que a uno de sus vecinos le arrebataron la vida con varias puñaladas. Por llamado de la ciudadanía al ECU 911, pues informando que hay una persona atendida sobre la vía de tercer orden, en la que nosotros y conjuntamente con criminalística y personal de servicio urbana se hizo el levantamiento de una persona herida por arma blanca. El cuerpo de la víctima, identificado como Germán M. de 22 años de edad, se encontró tendido en la vía a una cuadra de donde la noche anterior habría estado disfrutando de una fiesta popular hasta altas horas sin imaginar que esta sería la última fiesta junto a sus amigos. El día de ayer, según versiones, había acudido a un baile popular en este sector. Agentes de criminalística y DINASED realizan las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de esta muerte violenta. Se sigue trabajando para poder establecer las causas de la muerte o la posible motivación del hecho. Los familiares de la víctima, consternados, se trasladaron hacia el centro forense para realizar los trámites correspondientes y así poder darle cristiana sepultura a su ser querido. Desde Lago Agrio informó Emilio Albán Sánchez. Una turba indignada le propinó tremenda golpiza a un sospechoso de robo en Ambato, provincia de Tungurahua. El sujeto fue rescatado por la policía y se encuentra en una casa de salud. Hasta el momento nadie ha presentado una denuncia por el supuesto atraco, por lo que el presunto delincuente está libre de cargos. ¡Le vamos a quemar! El sujeto yace en el suelo, se tapa la cara, lo golpean con palos. Intenta meter sus manos para defenderse, pero más golpes aún. Patadas, insultos e indignación ahí entre los vecinos. Lo pisan, está herido. En otro clip se ve cómo lo ajustician con un látigo. Le quitan los zapatos, la ropa, mientras él, entre súplicas, pide ayuda. Trata de dar una explicación para que todo pare, pero no es escuchado. Amenazan entre la multitud con quemarlo y él bañado en sangre. El objeto en cuestión, un teléfono celular. El ciudadano había sido víctima de agresiones por parte de unos señores taxistas que supuestamente les habría intentado robar. La novedad tuvo lugar el fin de semana en la Letamendi Ambato, cuando taxistas hicieron justicia por mano propia. Llegó la policía y el joven fue llevado a una casa de salud. La condición era estable. Los médicos lo atendieron inmediatamente, prestándoles los primeros auxilios. El ciudadano se encuentra fuera de peligro y inmediatamente tendrá que recobrar salir de la casa asistencial por sus propios medios. Según Marco Muñoz, jefe de la subzona Tungurahua, eso se debe a que no se puso la denuncia. Así es, no pusieron la denuncia. Es más, cuando la unidad policial ya se encontraba en el lugar, también se habían retirado estos supuestos perjudicados. Y aunque esta clase de hechos están fuera de la norma y considerados como un delito, a medida de que se incrementa la delincuencia, los ajusticiamientos no se detienen, porque según la ciudadanía, poca confianza le tienen a la justicia ordinaria. Policía los detiene, los pone a órdenes de la autoridad competente e inmediatamente
salen, recobran su libertad, aduciendo un acuerdo reparatorio entre las partes, y eso genera un círculo vicioso. Y vemos cada vez a más personas que se dedican a delinquir. Solo en la ruralidad de Tungurahua se han registrado al menos 20 casos de linchamiento en lo que va del año. La advertencia de los moradores es que hay de aquel que se arriesgue a robar por esta zona, porque tendrá que atenerse a las consecuencias. Informó Marilyn Jaramillo. Sujetos a bordo de una motocicleta balearon al dueño de una licorería en el sector de Solanda, en Quito. La víctima fue llevada a una casa de salud por sus familiares, pero lamentablemente llegó sin vida. Pocos se atreven a comentar o decir algo de lo que pasó. Una vecina reveló que escucharon varias detonaciones. Como era de noche, ya se disponían a descansar. Por temor, prefirieron no salir. Detrás de las ventanas observaban y escuchaban gritos de auxilio, seguido de un intenso movimiento. Escucharon disparos, nosotros nos asustamos porque aquí sí es muy inseguro, la verdad. Saben robar, se meten a las casas. Con el pasar de las horas se enteraron que 2 sujetos a bordo de una motocicleta serían los responsables de descargar una ráfaga de balas, dejando malherido y agonizando al vecino de la licorería. No es la primera vez que pasa, ya acá también, aquí en las horas de la mañana cuando salen a trabajar, se van a estar asaltando con cuchillos, en motos. De las motivaciones que llevaron al atentado dicen desconocer. Aún en las ventanas de la segunda planta están las huellas de los proyectiles que impactaron en los vidrios. No sabríamos decirle bien qué pasó, porque nadie sabe. Y la verdad, por miedo nadie pregunta tampoco. Un lazo negro en la puerta Lanford deja ver el luto que guardan los familiares del hombre de 41 años de edad. Según el reporte policial, la esposa del difunto reveló que salió cuando timbraron. Como es licorería, estaba atendiendo. Los supuestos clientes tenían todo planificado. No le dieron tiempo a la víctima a esquivar a las balas. Registra 2 procesos judiciales por investigación, descubrimiento de infracciones en el 2014, asociación ilícita en el año 2020. Varios proyectiles impactaron en la humanidad de la víctima. Según la policía, las motivaciones responderían a problemas territoriales. La principal hipótesis, que el sicariato tendría relación con actividades al margen de la ley en las que supuestamente estaba inmerso el fallecido. Se presume que fue por territorio. En este caso, venta de droga. Se presume. En el distrito de Eloy Alfaro, a un mes 15 días que se termine el 2021, reportan 28 muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. En noticias internacionales, les contamos que en Colombia múltiples emergencias afectaron varios vecindarios de Medellín y el Valle de Aburrá por fuertes lluvias. Uno de los incidentes más graves ocurrió en los barrios Santo Domingo y La Avanzada del nororiente de la ciudad, donde se desbordó una cañada y su corriente afectó varias casas, inundó vías y arrastró puestos de ventas callejeras y motocicletas. Según su balance inicial, en la metrópoli antioqueña quedaron más de 30 casas afectadas y 7 totalmente destruidas. ...22:48 y estamos de regreso con Charlie Pisa y un nuevo reporte desde la penitenciaría del Litoral. Adelante, Charlie, buenas noches. Así es, y acá en el exterior de la penitenciaría del Litoral a esa hora de la noche continúan saliendo las personas que han estado privadas de su libertad por varios meses y años y que ya han estado con sus boletas de excarcelación y que el viernes anterior tuvieron que enfrentar o vivir estos momentos dramáticos de terror cuando más de 60 internos fueron asesinados. Y aquí de varias iglesias católicas están evangélicas, también están solidarizándose con ellos, tratando de darle algún tipo de alimentos, de bebidas, porque algunos no han comido durante estos días, caballero. Ahora ya tiene cómo alimentarse a esta hora. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿De qué pabellón sale usted? Ya, pues el 4. Del 4. Bueno, por acá hay otro ciudadano que también ha salido, tiene una venda, un poco herido. Vamos a ver si avanzamos un poco más. Se están solidarizando, entregando alimentos, caballero. Buenas noches. De parte de Dios, ñaño, solamente Dios hace la maravilla, ñaño. Aquí la misericordia es de Dios. Todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito, ñaño. Así como lo tuvo conmigo, con mis hermanos, también lo tiene para estos chicos también. Esto es parte de Dios, ñaño. Bueno, en este momento le están dando alimentos aquí de iglesias evangélicas. Usted ve de esta buena manera, que o algunos no han
comido, no se han alimentado en estos días. Y él ha salido hace pocos minutos. Sí, él sí salió ahorita. ¿De qué pabellón, caballero? Pabellón 9. Ahí sí hubo asesinados o estuvo más tranquilo en ese lugar. Estuvo tranquilo, todo bien por ahí. Los alimentos nomás que no lo llegaba. Y en este momento un agua caliente. Aquí está el frío, pues rico, con azúcar. ¿Y qué le pasó en el brazo? ¿Alguna herida? Un inconveniente que tuve en la primera balacera. Pero gracias a Dios está con vida y en la calle. Con vida, sí, con vida y en la calle. Usted es la mamá de él. Es mi sobrino. No la han venido a ver, algunos que no tienen ni familiares. Así es, él de suerte ha vuelto a nacer. Claro, escuchó los disparos ese día. ¿Se escondieron dónde, por ejemplo? Abajo de la litera. ¿Pero las amenazas eran para todos los pabellones o solo para el pabellón 9? Igual estaba un poco con problemas psicológicos, es lo que hemos asustado. Sí, asustado de la bomba que tiraron el día viernes. Granadas. Granadas, sí. Y se lo querían meter al pabellón a descuartizarlos a todos. ¿Cómo se defendieron ustedes? Escondiéndolo, que no pasaba nada. Y cuando ingresan los militares, los policías, ya vieron un poco más de tranquilidad ustedes. Sí. Bueno, aquí a la casa. A la casa, sí. Bueno, ya no va a volver por acá en todo caso. No. Vemos al ciudadano un poco asustado, como lo ven en las condiciones que están saliendo en ese momento, en horas de la noche. Los ciudadanos que han estado ya privados de su libertad han venido a este lugar a recibir a sus seres queridos. Unos tienen a quienes les den un abrazo a esta hora de la noche, un agua caliente, un pan. Otros lamentablemente salen y a buscar quienes brinde algún dólar, algún dinero para poder llegar hasta su domicilio aquí mismo en Guayaquil o en otros cantones de la provincia del Guayas. Es lo que ocurre aquí en el exterior de la penitenciaría del Litoral. Hemos visto que aproximadamente durante una media hora que hemos estado en ese sitio, aproximadamente unas 10, 15 personas han salido privadas de la libertad, que en este momento ya se retira aquel ciudadano que estuvo conversando con nosotros, que ha sobrevivido del pabellón 9. Del pabellón 9 es que él ha salido y en este instante le están dando ya mensajes de aliento para que no regrese a este centro de reclusión donde lamentablemente se han registrado decenas de muertos en los últimos días, matanzas, masacres y nuevas acciones que hay desde ahora con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya dentro, en conjunto, de los pabellones más conflictivos. Se está saliendo hasta ahora otro. Vamos a ver, le están dando abrazos. Aquí con la familia, ñaño. Aquí de parte de Dios, ñaño. ¿De qué pabellón, caballero? Buenas noches. Gracias, madre. ¿De qué pabellón? Buenas noches, caballero. 6, pabellón 6. Tranquilo ya. Mira, es la Biblia, no la vas a coger por gusto. Claro, casi. Cógela de corazón esa Biblia. Con la Biblia en la mano, Dios la ha salvado. Señor que te sacó de ese lugar. Orando nomás se sobrevive adentro. Busca a Cristo, amigo. Así es. De aquí a la casa, caballero. ¿Un familiar por aquí? Sí. Miguel. Ya, Miguel, pase bien. Otro caballero va saliendo al lado de acá. Un vasito de agua, un vasito aquí para el varón. Están brindando alimentos. Se están solidarizando. Ese es el sentir guayaquileño que le están recibiendo las personas que han sobrevivido de esta matanza en la cárcel, en el centro de privación de libertad número 1 aquí en Guayaquil, la penitenciaría del Litoral. Adelante, Ana. Muchísimas gracias, Charlie. Excelente trabajo como siempre. Y bien, amigos, es momento de una pausa, pero al regresar, Ángel Mena estaría en el 11 inicial de Gustavo Alfaro ante la selección chilena. Los detalles a las 23 horas en el mejor programa deportivo del Ecuador, Pop. Ya volvemos. Ecuador, Ecuador.